Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Hola, profe. profe. Bien, algunas consultas que efectué, se pueden hacer tareas distribuidas, iban a colocar un límite, no se colocó, por lo tanto, yo pensaría en un conjunto de 5 o 6 tareas, más 2 controles sincrónicos. El tiempo recomendado de cada sesión es 60 minutos. Por supuesto, a veces nos podemos pasar o a veces podemos terminar antes. No, hay cierta flexibilidad en eso, creo. Pero esas son las instrucciones que están ahora a nivel de escuela. Son las últimas. No sé si tienen alguna consulta al respecto. Yo personalmente prefiero efectuar tareas distribuidas porque confiar en que las personas están estudiando clase a clase y que en el momento del control no van a tener demasiado que estudiar, no sucede eso. Obviamente no existe un estudio clase a clase, no en la mayoría por lo menos. Bien, tenemos 20 por ahora. Ya, comenzamos. ¿Algunas consultas de esto de la clase anterior? Profe, ¿Sí? no lo escuché muy bien. Dijo, o sea, es que no lo escuché bien el tema de las tareas y controles. No lo entendí si eran ambas o solo una de las No, dos. son ambas. Se hacen controles sincrónicos, sí. O sea, quiere hacer, ¿cuánto? Dijo dos controles. Dos controles. Y las tareas como que, porque escuché seis, pero no el formato como qué tipo de tareas son. No, son tareas cortas. No lo tengo definido aún porque todavía no tengo los ayudantes tampoco, pero eso es lo que pensaba. ¿Por qué tiene alguna objeción? ¿Alguien tiene objeciones al respecto O del sea, formato? mi opinión nomás es que, o sea, visto lo que hemos hecho en los distintos cursos del semestre pasado, que fue online también, y cómo están planteando los otros cursos que al menos yo estoy tomando en paralelo. O sea, lo que en general se hace, más que definir como controles y tareas, suele definirse que los controles en sí sean como un formato, qué sé yo, como algo así como tarea, pero que se da durante el día, por así decirlo. Que en verdad sigue siendo un control. Y distribuirlo como harto. Por ejemplo, creo que ya se lo dijeron, pero en conversión lo hicimos así. Fueron como cuatro controles. De hecho, fueron cuatro controles que se da durante el día. ¿Se entiende? Es decir, nos da una brecha de, qué sé yo, 4 horas, 5 horas, o creo que nos daban en conversión como harto más, como 10 horas creo. Porque al menos yo, no sé el resto, pero escuchar como dos controles sincrónicos y seis tareas, igual me parece como harto. En mi opinión igual. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna opinión? Yo usé ese formato en el curso que terminé hace poco, que fue electrónica potencia, y funcionó. Eh, Hay tareas que las tareas cumplen otro objetivo, no siempre son similares a los controles, porque en las tareas se puede utilizar programas como MATLAB, Simulink, y se pueden plantear problemas que no se pueden resolver fácilmente, o sea, problemas que requieren más de unas cuantas horas, ¿sí? Eh, Como por ejemplo un sistema control completo por una máquina que lo hacíamos antes, era una tarea que duraba un mes y generalmente se terminaban en una semana la hacían. Eh, Hay otras tareas en que sí, yo esperaría que utilicen software que no se hace cuando se está con un control sincrónico, eh, como MATLAB, Simulink o algún otro como que quieran utilizar como Plex. Eh, el número de controles de tareas es discutible. Los de controles
Creo que 2 es razonable, 2 controles sincrónicos es razonable. Podemos bajar el número de tareas. Yo en condiciones normales hacía 2 tareas largas, que las daba con un mes de anticipación, y 2 controles. Más 2 O sea, experiencias de laboratorio que por supuesto en esta época es muy difícil hacerlas. como una idea para decirle igual. Bueno, aparte que están comentando en el chat por si podría leer también ahí, que están dando su opinión. Por ejemplo, en el otro ramo que era señales y sistemas 2, que siento que es como uno bien similar como en la continuidad con este ramo, al menos el profesor Manuel Duarte y Orchard dieron 2 controles también que daban una brecha de tiempo para darla y dieron 2 tareas que igual eran largas cada una, pero al menos con los que dimos el ramo siento que fue como bien hecho, en el sentido que tampoco eran tan desmedidas. Al menos A eso ver, sentí. escríbamelo porque así yo puedo conversar con los profesores al respecto. Probablemente, bueno, electrónica potencia es un curso posgrado y este es de pregrado, pero eh, funcionó razonablemente bien. Usted dice que, repítemelo por favor para que lo anote. O estoy O sea, grabando ya, estoy o grabando. sea, Sí, en mi estoy opinión, grabando ya. en mi opinión, y es como basándome en lo que hicimos el semestre pasado, que siento igual se hizo bien, que al menos en cursos similares, como por ejemplo señales y sistema 2, se tuvo 2 controles, que se da una brecha de tiempo, que en señales y sistema 2 no me acuerdo muy bien, creo que fue como para el primer control se dio un poco menos, algo así como media tarde, algo así. 12 horas dicen en el chat, no sé si habrá sido así. Y para el segundo control, si no me equivoco, se dio un poquito más. Y para las tareas se dieron 2 tareas también, es decir, 2 y 2. Y las tareas eran un poco largas, donde mezclaban un poco de teoría, como una primera parte, y después una parte un poco más computacional, donde se resolvía más que todo como, o sea, era la aplicación de la teoría. No sé si eso le sirve como base, porque igual 6 Eh, tareas suena como harto. ya, bueno, eso es lo que yo hacía en las 2 tareas largas. ¿Podemos volver a ese formato? Sí, es posible, siempre lo hice así. Ahora, eh, no me funcionó bien, o sea, las tareas que se dan con un mes de anticipación nunca se hacían. Hasta la última semana y la última semana y después estaban, siempre habían múltiples requerimientos ya de un día más, 2 días más, una semana. Si ustedes se comprometen a hacerlas razonablemente bien como corresponde, podríamos hacer ese formato, sin entrar a postergaciones, a menos que sea por causas razonables, ¿sí? Pero no porque las hicieron los últimos 3 días, como me sucedió la última vez que realicé el curso. Sí, yo creo que sería bueno si también publica algo en el foro como para tener un poco la opinión de todos y no solamente los que están acá. Pero yo creo que quizás si 2 tareas serían muy largas, o sea, serían como un formato muy largo según usted, quizás cortar las 6, es decir, a 3, qué sé yo, pero que sea en un formato más adecuado, no sé. Es como Sí, lo que yo opino al porque menos. hay alguien que opina de que prefiere más tareas pero cortas. Eh, Profe, una Otros consulta, que dicen que disculpe. se haga una votación. Sí, sí, adelante. Em, en electrónica de potencia, como usted dice, ¿cuántos alumnos eran más o menos? Pero lo que pasa es que yo el semestre pasado tomé un ramo de posgrado. Igual hicimos 2 controles síncronos y más o menos la misma cantidad de tareas que usted propone. De hecho, eran 4, no eran 6, eran 4. Eran más o menos como de 3 semanas cada una. Funcionó súper bien, pero los controles síncronos éramos pocos, éramos como 12 alumnos. Entonces, ahora que es como más personas, puede que eso se complique un poco con el tema de las dudas, Ah, el perfecto, tiempo sí. de subirlo, de subir las respuestas. Entonces, no me parece descabellado el tema de que sea síncrono, pero el que seamos más puede que eso complique un poco el hecho de que sea así el formato. Sí, eran 7 alumnos. Era un curso muy pequeño. Eh, ¿Por qué cree usted que se pueden complicar las cosas si tenemos más alumnos? Porque yo lo colocaba como en la parte de tareas de un curso y se da un límite, porque había un problema que era para la casa y 2 problemas que se hacían en forma sincrónica. Entonces, en Ah, ok. el límite se subían, como se sube una tarea.
cualquiera. Ahora, Más sí por es un cierto tema de dudas que puede haber un problema. Dice, sí. Es eso y un tema de que todos puedan estar conectados más allá de... O sea, todos deberían poder porque tienen el curso inscrito, pero me refiero a que las dificultades técnicas se dieron incluso en ramos pequeños. Yo tenía otro ramo en el que yo era ayudante, éramos 12 y para un control un chico simplemente no se pudo conectar porque no había luz o no tenía internet, no recuerdo bien. ya, perfecto. Ya anoté las dudas, tengo el chat y lo que voy a hacer es hablar con Marcos Borchat y también con la profesora Constanza que hizo la asignatura el semestre pasado. Y les traigo una nueva propuesta en la próxima clase. ¿Le Ya, parece? profe. Gracias, profe. Sí, Sí, igual si lo suena puede bien. ir, si lo puede como ir poniendo en el foro, como dicen por el chat, para ir como que lo lean todo igual, no Sí, solamente los que porque están acá acá. dice votación, dice algunos también, que eso también es una alternativa, entre tareas cortas y tareas largas. Eh, voy a grabar este, no sé si el chat se puede grabar. Creo que lo puedo dejar en un archivo. Ya, perfecto. Entonces, ¿todos ven en esta pantalla? Supongo que sí. Sí. Ya. Entonces nos vamos a donde quedamos la clase anterior, que era control de lazo cerrado. Esta transparencia ya la subí. Y estuvimos conversando de la diferencia entre lazo abierto y lazo cerrado. Las perturbaciones no se pueden compensar. Cuando tenemos lazo cerrado, lo que hacemos es medir. O sea, el lazo cerrado tiene dos dificultades. Una es que se deben agregar más elementos. Y la segunda debería estar en esta función de transferencia que está acá. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una función de transferencia en forma individual, sabemos lo que hay, pero al momento de cerrar el lazo, no conocemos totalmente la función de transferencia a menos que resolvamos este polinomio que se produce acá abajo. ¿Sí? ¿Dónde lo tengo ahí? Me equivoqué, estaba en otra parte, lazo cerrado, acá estoy, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En un sistema de control se tiene un conjunto de sistemas. Nosotros tenemos la planta, el actuador, el controlador, etcétera. Y nosotros en general sabemos qué es lo que hay en cada uno de ellos. La planta, si conocemos el proceso, es un conjunto de ecuaciones diferenciales. Un motor, por ejemplo, sabemos cómo es. Un transformador sabemos cómo es. Sabemos las ecuaciones que rigen ese sistema. Sabemos si la planta, casi siempre, sabemos si la planta es estable o no es estable, ¿sí? Salvo en algunas aplicaciones en que nosotros tenemos una planta tipo caja negra, ¿no? Conectamos un amplificador ahí que tiene una entrada y una salida y no sabemos qué es lo que hay, entonces ahí se usan otros métodos de diseño que son de respuesta a frecuencia, pero en general para lo que tenemos en el mundo eléctrico, nosotros sabemos las ecuaciones diferenciales. ¿Mm? Y además de eso, cada uno de ellos habitualmente se construye para que funcione bien. Entrada y salida, o sea, significa que es estable y que no tiene grandes oscilaciones. Hay algunos sistemas que son inestables al lazo abierto y que cuando se cierra el lazo se logra estabilizar. Pero la mayor parte de ellos es al revés. O sea, nosotros tenemos un sistema que por sí solo es estable y bien amortiguado. Bien amortiguado el concepto se introduce después, pero ese concepto viene del sistema de segundo orden. Ingresó más personas al... Ingresó a la sala, espera, ya. Entonces, bien amortiguado está relacionado con las oscilaciones que tiene. ¿Sí? ¿Se acuerdan del coeficiente de amortiguamiento? Todos vieron un sistema de segundo orden que es como la base. ¿Sí? ¿Lo han visto o no?
Nadie responde, ¿no han visto sistema de segundo orden? Bueno. Adolfo Obligado, dígame, ¿se ha visto o no ha visto el sistema de segundo orden? Sí, hemos visto el sistema de segundo orden. Disculpe que estoy muteado porque tengo los perros de repente que se pegan el show afuera. Ya, veamos otro láser. Cristóbal Gallardo. Sí, profe. Perfecto. Entonces nosotros cerramos el lazo y vamos a tener polos que son distintos. O sea, tenemos polos estables y podríamos tener, y es muy frecuente eso, que son polos inestables. ¿Por qué? Porque al cerrar el lazo tenemos una nueva función de transferencia. Y esta es una de las grandes razones por la que estudiamos los sistemas ISO. Principalmente porque al cerrar el lazo no sabemos cuál va a ser la posición de los polos. Más aún, la mayor parte de las técnicas se desarrollaron en épocas en que no existía gran capacidad computacional. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo aquí en el denominador una ecuación en el plano, en el dominio S, que tiene un S elevado a la décima, no es fácil resolverlo, ¿sí? Ahora lo podríamos resolver con un computador, por supuesto, muy fácilmente con MATLAB. Probablemente si las técnicas de diseño se hicieran ahora, tendríamos otro resultado, pero ¿qué es lo que sucedió cuando se desarrollaron estas técnicas de control? Se utilizó un recurso que se utilizaba muy frecuentemente en esa época, que son las calculadoras gráficas, ¿sí? Hay muchas calculadoras gráficas que nosotros las usamos y que fueron desarrolladas justamente por el problema de poca capacidad computacional. Una de ellas son los diagramas de Bode, otra son el famoso lugar geométrico de las raíces, que digo famoso porque es muy, muy utilizado todavía. A pesar de que en este momento no necesitamos en las calculadoras gráficas, esos métodos funcionan tan bien que se siguen enseñando y se siguen utilizando. Incluso MATLAB, que es una herramienta computacional, utiliza el lugar de la raíz. Entonces, esto se empezó a desarrollar con calculadoras gráficas. Cuando nosotros tenemos un sistema de segundo orden acá, es muy fácil. Nosotros sabemos resolver una ecuación cuadrática. Cuando ya empezamos a aumentar el orden, a la quinta, por ejemplo, hacerlo con regla cálculo como se hacía antes, bueno, no es fácil. Entonces, recordemos qué es lo que es estabilidad. ¿Sí? Y acá hay algunos conceptos que no siempre están claros, pero que la estabilidad depende de la posición de los polos de lazo cerrado. O sea, en un sistema nosotros tenemos la ganancia de lazo cerrado, estoy hablando. Tenemos en una función de transferencia tenemos la ganancia, tenemos la posición de los polos y tenemos la posición de los ceros. Entonces, lo que produce o la diferencia entre un sistema estable e inestable está en la posición de los polos lazo cerrado. Entonces, si yo no sé la posición de estos polos, no sé si el sistema es estable. Además de eso, nosotros no nos preocupamos solamente de la posición de los polos lazo cerrados. Entonces, ¿cómo sabemos estabilidad? También todos lo sabemos eso. Si los polos se encuentran en el semiplano izquierdo, el sistema es estable. ¿Sí? O sea, la parte real de los polos debe ser negativa. Si es positiva, es inestable. Ahora, también tenemos que recordar de que nosotros podemos tener aquí 10 polos de lazo cerrado, pero basta con que uno de ellos sea inestable para que el sistema completo sea inestable. ¿Eh? Si nosotros tenemos ceros de lazo cerrado en el semiplano inestable, el sistema no es inestable. O sea, si los ceros tienen parte real positiva, el sistema no es inestable. O sea, esto no influye en la estabilidad. Y acá tengo que ser cuidadoso porque mis palabras a veces se interpretan como que estos ceros no influyen en la función de transferencia. No, los ceros sí influyen en la función de transferencia. Lo que pasa es que la estabilidad propiamente tal no tiene
influencia a partir de los ceros del lazo cerrado. Es distinto y acá no hay que confundir porque yo podría tener una planta que tiene ceros de lazo abierto. Y esos ceros de lazo abierto, cuando yo desarrollo este polinomio, podrían influir en que finalmente el sistema sea o no sea estable. Por eso es que yo hablo de polos de lazo cerrado y de ceros de lazo cerrado, porque estoy hablando de la función de transferencia como un todo que tengo acá. ¿Sí? Si yo me voy a cada una de ellas, bueno, el cero y la ganancia que está acá influyen en la estabilidad. Cuando ya tenemos la función a lazo cerrado, bueno, solamente los polos de lazo cerrado son los que hacen que el sistema sea estable o no sea estable. Y eso lo digo acá, para que no quede ninguna duda. Esto no significa que la posición de los polos de lazo cerrado, esto está malo. Dice, debería ser 0, perdón, lo corrijo enseguida, aunque subí el PDF. Estos son ceros de lazo cerrado. Tengo que corregir el PDF. No tengan ningún efecto en la respuesta del sistema. Los ceros de lazo cerrado afectan la respuesta, pero no producen inestabilidad. Y todo esto es para sistemas lineales. Los sistemas no lineales son distintos. Estabilidad es una condición necesaria, pero no suficiente, porque nosotros no nos conformamos con que el sistema sea estable. Cuando diseñamos un sistema de control, tengo un chat ahí. Sí, profe. Sí, era porque cuando dice que en un lazo cerrado significa que los polos en el semiplano derecho no significan que sea inestable, no aseguran que sea estable tampoco. O sea, no es un siempre. ¿Cuál? En la slide anterior. No sé Ya, si puede volver. yo preferiría que levanten la mano, porque eso sí lo veo. Perdón. Sí, ya, ¿ahora cuál era? El punto número 3. No es como que siempre sea así. No, si son ceros de lazo cerrado en el semiplano derecho, el sistema no es inestable. ¿Sí? Eso quizás se vio como condicional, pero los ceros de lazo cerrado no producen inestabilidad independiente de donde estén. Lo que sí pueden hacer es producir respuestas inaceptables. Y en algunos sistemas tienen sus propias definiciones de estabilidad, que es estabilidad de sistema de potencia, estabilidad de frecuencia, estabilidad de voltaje. O sea, hay ciertos márgenes. Pero la estabilidad, como la entendemos nosotros, ¿cuál es? Ustedes vieron estabilidad. A ver, ¿qué le dijeron cuando? La condición. ¿Sí? ¿Cuándo se produce inestabilidad? ¿O qué es inestabilidad? Cuando no sé, la respuesta diverge. Eso es inestabilidad. La inestabilidad es cuando la energía tiende a infinito. Eso es teórico, porque la energía, por supuesto, no puede tender a infinito porque los sistemas físicos tienen energía finita. Pero ¿qué es lo que sucede? A ver si lo tengo acá, lo debería haber dibujado en este punto. A ver, tengo por ahí una expansión en fracciones parciales. Esta que está acá, que la vamos a volver a ver. Pero nosotros en general tenemos este sistema. Esta es una función de transferencia. Yo acostumbro usar el asterisco para las referencias. Hay otros que usan R. Las dos son válidas. ¿Sí? Entonces yo tengo salida con respecto a la entrada y tengo esto. Entonces esto yo lo puedo escribir, como son funciones de transferencias, como K por la multiplicatoria. ¿Sí? Y luego esta multiplicatoria, tiene multiplicatoria de los ceros que tengo arriba y tengo una multiplicatoria de los polos que están abajo. ¿Sí? Vamos a colocarle J para no dar la impresión de que tienen el mismo número, porque no tienen que tener el mismo número necesariamente. Y esta es una función propia. ¿Sí? Después les voy a preguntar qué función propia. En la parte, tengo ahí una slide conceptual. Después de eso, yo tengo que ir al tiempo, porque esto es una herramienta, como les dije anteriormente. Nosotros estamos usando Laplace, transformada Z y otros porque tenemos operaciones algebraicas. Nos evitamos las convoluciones que se producen cuando nosotros trabajaríamos en funciones en el tiempo. Y no estamos trabajando con variable estado, porque variable estado
tiene una forma distinta de definir las cosas. Entonces, nosotros tenemos esto en Laplace, pero esto no es un sistema. O sea, yo finalmente en un programa de simulación tengo que llegar al tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo esto y lo expando en fracciones parciales. Entonces, cada uno de estos polos va a tener un coeficiente y abajo va a estar el polo. Entonces, voy a tener, si tengo n polos, voy a tener una sumatoria de n términos. Y estos coeficientes pueden ser complejos conjugados y estos polos también pueden ser complejos conjugados. También les voy a preguntar por qué tienen que ser polos complejos conjugados. Pero después, cuando vuelvo al tiempo, tengo esto. ¿Sí? Hago la transformada inversa de Laplace, eso está en la otra transparencia, y tengo esto. Ahora, si uno de estos polos, siempre cuando uno presenta empieza a encontrar todos los errores. Si uno de estos polos tiene un valor positivo acá, el menos pi se transforma en positivo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Es que su respuesta no es decreciente, sino que es creciente en el tiempo. Y eso significa que la energía tiende a infinito. En otras palabras, no llega a estado estacionario. ¿Sí? Eso es también una forma de inestabilidad. O sea, la energía tiende a infinito y no llega a un nuevo punto de operación. ¿Sí? Ahora, si son los polos, si están dos polos en el semiplano izquierdo, esta respuesta se va a cero. ¿Sí? Salvo la entrada tipo escalón, que la entrada tipo escalón tiene un polo en cero, o sea, es a partido por S. Después voy a colocar una tabla de transformada. Entonces, esa es una respuesta permanente. Hay respuestas permanentes y respuestas transitorias. Y las respuestas transitorias, cuando se van a infinito, hacen que el sistema sea inestable. Y eso depende de la posición de los polos. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucedió con el cero? El cero influye acá arriba. O sea, yo tengo estos ceros que hasta acá estaban y acá desaparecieron. Y uno se pregunta, bueno, ¿dónde están los ceros? ¿Por qué influyen? Bueno, porque los ceros van a influir en los valores que tengamos acá. O sea, podríamos tener más peso a un polo en particular, menos peso, podríamos tener valores negativos, positivos, y hay algunos sistemas que son muy extraños, por ejemplo, el sistema de fase no mínima, que cuando yo le coloco el sistema de control, al principio se va hacia el otro lado. O sea, en vez de acercarse a la referencia, se aleja, y después empieza a acercarse. Y eso se debe a los signos que podríamos tener, y eso está relacionado con los ceros. También con los polos, pero los ceros influyen bastante. ¿Sí? Ahora hay a veces que yo tengo polos que están muy cerca de los ceros. Eso también sucede. Alguien levantó una mano. ¿Eh? Werner Sí, profe. González. Sí, adelante. Hola. Una preguntita chica, ¿el A sub I no necesariamente son constantes? También podría depender de ese, ¿o no? No, porque ya estamos en el tiempo. Ah, perdón. No. Me equivoqué yo. Pensé que estábamos en la multiplicación. No. No, si la función es propia, no depende de ese. Ah, ya, gracias. ¿Alguien me puede decir qué es una función propia? Lo tengo por ahí en alguna transparencia como pregunta conceptual, pero adelantándonos a eso. Tiene que bajar la mano, por favor, para que no me confunda después. Werner. Ya, Ya, si no sabe la función propia lo discutimos después. ¿Sí? Pero hay una característica que son los sistemas físicos. Los sistemas físicos son propios. Bien, ¿dónde estaba antes? ¿Ya? Entonces, estaba acá. Estabilidad. Display. Perfecto. Pero yo no quiero que el sistema sea estable solamente. Alejandro Moreno. Es 1:30. Ya, no quiero que el sistema sea estable solamente. Yo puedo tener un sistema estable, pero que tiene un tiempo de establecimiento muy alto. Tiempo de establecimiento es cuando llega a estado estacionario. Pero como son funciones exponenciales, para que llegue a estado estacionario tendría que transcurrir un tiempo infinito. Y por lo tanto ahí se fija un criterio que generalmente hay criterio de 2% o de 5%. ¿Sí?
esto es como las constantes de tiempo. Está mejor explicado después. Pero ese es un tiempo de establecimiento, una definición bajo error en estado estacionario. Eso habitualmente es así porque por algo necesito sistema de control. Muchos sistemas de control son más estrictos en esto y requieren 0 error en estado estacionario. ¿Sí? Y otros que no es necesario. Y las oscilaciones deben ser acotadas. Entonces, para nosotros poder estudiar esto, y recordando que estamos en el pasado, en sistemas en que estamos estudiando esto en épocas en que no tenemos computador, para entender los métodos que vienen después, yo tenía esto en el sistema. ¿Sí? Entonces tengo múltiples polos, y los polos pueden ser de 2 tipos. ¿Sí? Complejos conjugados o reales. Entonces yo miro esto y yo debería tener una buena idea, porque estoy diseñando un sistema de control. Yo miro esto y debería tener una buena idea del sistema, si el sistema funciona bien o funciona mal. Entonces, ¿qué es lo que se hacía en el pasado y se sigue haciendo? Se aplicaba como una superposición. ¿Sí? Es así, digamos, en realidad las respuestas después son sumatorias de respuestas parciales. Pero superposición, entonces, yo observo estos polos y entiendo aproximadamente cómo es su respuesta. Y habitualmente me concentro en aquellos polos que son dominantes. Entonces, cuando yo diseño el control, yo tengo una idea de que va a funcionar bien porque yo observo la posición de los polos láser cerrados. Y no me puedo concentrar en todos, me observo aquellos que yo considero dominantes. Hay unas reglas para eso. Y ahora, en el presente, nosotros tenemos la herramienta de simulación. En el pasado había simulación con computadores analógicos, pero era más difícil. Entonces, lo que se hace generalmente es que se termina analizando esto con simulación. O sea, yo como diseñador, yo tengo una buena adivinanza de cómo se va a comportar el sistema. Y si yo encuentro que uno de estos polos, por ejemplo, no me da la respuesta adecuada, el que diseña el sistema de control los mueve. ¿Sí? Técnicas para mover estos polos a una posición que sea razonable. ¿Ya? En términos, ¿qué se entiende por razonable? Que me dé un controlador más o menos rápido, que no tenga demasiadas oscilaciones, etc. Y como yo estoy aplicando superposición, entonces yo tengo que estudiar 2 tipos de sistemas solamente. Este sistema con polos complejos conjugados y luego este sistema con polos reales. El problema que tiene esa forma de trabajo, y es el problema que tienen casi todos los métodos CISO, es que desprecia la posición de los ceros. O sea, sabemos unas cuantas reglas de cómo influyen los ceros en la respuesta, pero en general son centrados en los polos. ¿Sí? Con mucha razón, porque yo tengo un polo acá y ya ahí se terminó toda la discusión. Puedo tener un solo polo que esté en este lado y todo el resto de los polos bien ubicados y el sistema no funciona. O sea, es inestable. ¿Alguien ha levantado una mano? No. Perfecto. Bien, entonces, por ese motivo se hace énfasis en el sistema de segundo orden, porque yo tengo que estudiar esto. Y esto es válido para todos los polos. Ahora, que los polos estén desacoplados, como se asume habitualmente cuando uno diseña un controlador, eso no es cierto. O sea, yo podría tener un polo que yo asumo que este es dominante y que eso significa que al ser dominante, la mayor parte de la respuesta va a estar correlacionado con la posición de estos polos. Y no, los otros polos también pueden influir. ¿Sí? Por eso finalmente llegamos a simulación. Y por eso hay tantas reglas. Esto es basado en lo que yo llamo receta, pero que siempre tienen contraejemplos. O sea, los métodos siempre uno dice ya, haga esto, esto, esto. Pero si uno busca en los libros, siempre hay un contraejemplo. Y bueno, no hay una regla que funcione en todos los casos. Por eso que finalmente nosotros tenemos que saber lo que está pasando, obviamente, no basarnos justamente en reglas. Ya, supongamos que tenemos esta función de lazo cerrado, esto ya lo vimos, ¿ya? Para entender los polos, y este es el motivo. Entonces,
nosotros tenemos una sumatoria de respuestas que se producen por los polos, y los polos pueden ser dos tipos, de complejos conjugados y polos reales. Cuando el sistema está estable, un polo real entrega un término exponencial decreciente. Eso hace que lo que se demora el sistema en llegar a estado estacionario sea más o menos lento. Y los polos complejos conjugados entregan además una respuesta sinusoidal. ¿Sí? Bien, preguntas. ¿Por qué los polos deben ser complejos conjugados? Alguien que responda. No es porque el sistema debería ser de segundo orden nomás. Ya, pero yo podría tener un caso de un sistema que en algún momento tuviera polos. Oh, qué tarde llegó. Hernán Ignacio Padilla. Ya. Yo podría tener un sistema con un polo de esta forma. Acá solamente y no acá. La respuesta es matemáticamente posible. Ahora vamos a la parte física. ¿Por qué no podría ser posible en el mundo físico? Ya, esa es difícil, ¿eh? Habitualmente no me la responden. Es simplemente esto, que está acá. O sea, yo tengo respuestas y las respuestas no pueden ser complejas. ¿Sí? Esto de cuando estamos con Laplace es una herramienta, pero una respuesta en el tiempo compleja no existe. Estamos en el dominio real. Entonces, para que los términos complejos desaparezcan, cuando nosotros hacemos esta sumatoria, si existe un polo complejo, este coeficiente debe tener su par, que es el coeficiente complejo conjugado. Y este polo debe tener su par, que es el polo complejo conjugado. Si tuviéramos uno solo, aparecería en la respuesta. Como están los dos, finalmente, con un poco de matemática, podemos demostrar que desaparecen los términos que tienen J, o el componente imaginario, o I, y nos queda solamente la respuesta real. Entonces, si no tenemos polos complejos conjugados, es un problema. Significa que vamos a tener respuestas en el tiempo que son complejas. Perfecto. 1. ¿Qué es una función de transferencia propia? Yo creo que esa no la saben tampoco. ¿Sí? Fracción propia. ¿Qué es una fracción propia? Alguien como que iba a responder. El profe tiene que ver con el orden de los polinomios. Así es, tiene que ver con el orden de los polinomios. Como la misma definición de fracción propia que le pasan a uno cuando pequeño, pero aplicada al orden de los polos, me imagino, ¿no? O sea, Sí, ¿y cuál es esa definición? la fracción propia es cuando el orden del numerador es igual o menor, ¿sí? Al denominador. Perfecto, eso es así. En un sistema físico, los sistemas físicos son propios. Eso significa que no puedo tener más ceros que polos. ¿Por qué no puedo tener más ceros que polos? Ya, yo supongo que todos recuerdan diagramas de Bode, a pesar de que lo vamos a ver, pero para diseño de controladores, pero ¿se recuerdan de los diagramas de Bode? Sí, sí, la frecuencia y la amplitud, ¿no? Perfecto. Por Entonces, la clase de... si yo tuviera un polinomio, una función de transferencia en Bode que fuera esto, sin nada en el denominador, esta sería impropia, ¿sí? Porque yo tengo el orden de, bueno, volvamos, para que sea propio, el número de ceros tiene que ser menor o igual que el número de polos.
generalmente tiene menos ceros que polos. ¿Sí? Y eso hace que cuando hacemos las fracciones parciales no aparezcan S en los coeficientes, cuando es menor. Entonces, si yo tomara esto y graficara en bode, algo como esto, entonces yo tendría voy a cambiar color. Compré una pizarra, pero todavía no me llega. Ahora no sé si la pizarra será la solución, porque tengo entendido que es difícil utilizarla porque se escribe en la pizarra y hay que estar mirando la pantalla. Ya, esto es la función de transferencia. ¿Sí? Esto es bode, esto de acá es amplitud, y esto de acá, esto de acá es, vamos a colocar acá abajo entonces. Esto es, esto es J omega. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace una función de transferencia como esta, ese término? Bueno, al principio, este es el diagrama simplificado, se asume que es aproximadamente 0 o un K, y luego sube 20 decibeles por década. ¿Cuál es el problema que tiene esto? De que físicamente no hay sistemas que hagan esto. O sea, la energía en un sistema físico no se puede ir a infinito cuando aumenta la frecuencia. Entonces, lo que hace habitualmente un sistema físico es algo como esto. A ver si tengo una curva acá o no. Podría ir ahí. No, esta no es. Suprimir. Ya, supongamos esta. Entonces, ahí, claro, ahí tengo. Lo que hace un sistema físico es esto, y luego hace algo como esto. ¿Sí? O sea, no existen derivadores puros. Por ejemplo, si yo tengo una bobina, y a nosotros nos dicen J por de omega, omega L, o más L por de I de T, o L por de I de T es la tensión. Pero una bobina tiene resistencia, un condensador también, que es C por dA de T es igual a I, tiene una resistencia intrínseca. Entonces, en un sistema físico nosotros tenemos algo como esto. Y no puedo tener un sistema que entregue una amplitud infinita cuando la frecuencia tiende a infinito. Entonces, es solamente físico, no es matemático. Y por eso es que en los sistemas físicos nosotros tenemos sistemas que son propios. O sea, no tienen más ceros que polos, porque si tienen más ceros que polos, eso significa que en algún momento el sistema va a subir 20 decibeles por década su energía hasta el infinito. ¿Sí? Entonces ahí respondemos las otras dos que seguían. Y esta la borramos, porque voy a tener que subir nuevamente este PDF. Ya. Entonces la respuesta del sistema de primer orden es muy fácil esto. ¿Sí? Y aquí está el valor de tau, 63% el valor final. ¿Eso se acuerdan del tau, de la constante tiempo? Que se asume que cuando ha pasado 3 a 5 veces la constante tiempo tau, el sistema ya está en estado estacionario. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hace un sistema de primer orden. Y esa respuesta es fácil y la conocemos. ¿Sí? Luego viene un repaso del sistema de segundo orden ideal. Eso sí que tiene que quedar claro, es ideal, porque nosotros estamos asumiendo que existe el sistema de segundo orden y no existe nada más. No hay ningún polo extra, ningún cero extra, y mucho menos ningún otro par de polos complejos conjugados. Entonces se desarrollan unas fórmulas, y esas fórmulas son típicas del sistema de segundo orden, pero hay que usarlas con precaución porque son exactas para el sistema de segundo orden ideal. No son exactas para sistemas que tienen otros elementos.
Entonces, esto de acá es el sistema de segundo orden ideal. Su respuesta en el tiempo está en todos los libros y es algo bien complicado como lo que está acá. Este coeficiente es, zeta es el coeficiente de amortiguamiento. Esto se llama frecuencia natural. ¿Mm? Y esta es la respuesta en transescalón. Entonces, a este parámetro, como les dije, se llama frecuencia natural. A este parámetro se le denomina coeficiente de amortiguamiento y acá he notado, bueno, ya llevo muchos años acá, pero he notado que se usa frecuentemente este. Es solo un símbolo, así que cualquiera que usen ustedes no tiene importancia, siempre que sepan qué es lo que representa físicamente. Cuando nosotros lo llevamos esto al plano S, acá hay un solo polo, debería estar el otro acá abajo, pero por simplicidad está en un solo polo. Se entiende que esto tiene que ser polo complejo conjugado, por lo que discutimos recién. Entonces, ese polo está ahí. A la distancia que tiene el polo al origen se le denomina omega n. Y este ángulo, el coseno de este ángulo, es el coeficiente de amortiguamiento. ¿Sí? Esto es válido solo para coeficientes de amortiguamiento menores que 1, por supuesto, porque no hay cosenos que den mayores que 1. ¿Y cuándo podría ser un sistema de segundo orden con coeficiente de amortiguamiento mayor a 1? Es cuando los polos son dos polos reales. Si tenemos dos polos reales, entonces esta figura ya no aplica. ¿Sí? Sigue siendo la misma función de transferencia que teníamos antes, pero ya se puede analizar como dos polos reales. O sea, son dos sistemas de primer orden. De esto nosotros podemos obtener alguna información que es importante. Primero, que cuando nosotros tenemos un sistema que tiene una parte real, porque este es el eje J omega y este es el eje sigma, cuando tiene un sistema que tiene una parte real muy alta, comparado con la otra, con la parte imaginaria muy alta comparado con la parte real, el coeficiente de amortiguamiento baja. ¿Sí? Claro, si esto llegara al extremo de que tenemos solamente una parte imaginaria y no tenemos la parte real, bueno, el coseno de 90 grados es 0, o sea, tendría un coeficiente de amortiguamiento 0. Si estamos muy cercanos, tendríamos 0,1, por ejemplo. ¿Mm? Y luego, cuando el polo está más alejado del origen, tiene mayor frecuencia natural, que eso es lo que siempre sucede. ¿Mm? ¿Cuál es el efecto de tener un coeficiente de amortiguamiento bajo? Está acá. O sea, a medida que nosotros tenemos un coeficiente más cercano a 0, el sistema se va pareciendo más a un sistema resonante. Si nosotros tuviéramos 0, en teoría, ¿sí? Bueno, no tenemos ningún tipo de pérdida, eso significa que produce una perturbación, se le entrega una perturbación al sistema y queda resonando para siempre. Cuando tenemos 0,1, el sistema empieza a resonar y gradualmente llega a estado estacionario. Ahora, los sistemas con bajo coeficiente de amortiguamiento no son bien vistos en sistemas de control. No son bien vistos porque no se usan. ¿Sí? O sea, no es que sea, no es tan categórico como decir no se pueden usar. Y no se usan por razones de tipo física. O sea, nosotros estamos sometiendo a un actuador o sometiendo una planta a variaciones muy rápidas, realmente rápidas, y de alta magnitud en su entrada o en su salida. O sea, todo el sistema está resonando. Entonces, yo le aplico la perturbación y empieza de esta forma. O sea, y hay sistemas que evidentemente no se pueden usar así. El ejemplo que coloco siempre es el ascensor, las correas transportadoras. O sea, yo le coloco una señal de control en un ascensor y no puede estar oscilando entre pisos. Evidente. Entonces, en general, cuando nosotros trabajamos con estos sistemas y tenemos un polo complejo mal amortiguado, hay una regla que se usa, como todas las reglas tiene contraejemplo, pero amortiguamientos que están bajo 0,4 o 0,5 se consideran inaceptables. O sea, si yo tengo un polo que tiene 0,4 o 0,5, tengo que tratar de mover ese polo y colocarlo en una posición más aceptable.
¿sí? ¿Qué es lo que se usa generalmente? Este es un sistema de segundo orden ideal. Si yo tuviera ceros, esto podría estar alcanzando mayores sobrepasos. Aquí está casi el doble. Entonces hay sistemas que tampoco pueden aceptar que se le entregue el doble, aunque sea transitoriamente el doble de entrada. ¿Cuándo lo podríamos hacer? Por ejemplo, el devanado de una bobina, ya sea transformador, máquina, es capaz de aceptar hasta el doble de la corriente por unos cuantos milisegundos. Entonces, se podría hacer, aunque no se hace, pero se considera un sobrepaso. Y no nos preocupamos tanto del sobrepaso, a menos que sea permanente, por supuesto, en cuyo caso se quema. Tenemos otros sistemas que no aceptan ningún tipo de sobrepaso. Y en ese caso, nosotros deberíamos tener todos los polos reales, o sea, coeficiente de 1 o más. ¿Sí? Habitualmente, como regla de diseño se usa 0707, pero es una regla más. ¿Y por qué se usa 0707? Porque nosotros cuando tenemos 0707 tenemos un coseno de 45 acá. Entonces el polo, como las plantas sufren envejecimiento y tienen algún tipo de no linealidad como saturación y otras cosas, entonces el polo podría moverse por efecto de ese envejecimiento y no linealidad. Entonces, como cuando estamos en la mitad, tenemos más margen de acción para movernos a cada lado. Y por ese motivo se usa en 0707, pero es una regla que tiene algunos contraejemplos. Y uno de ellos es que 0707 todavía puede producir un pico suficientemente alto y lo bajan y se usa en algunas aplicaciones por ejemplo. O simplemente real, pero real es más lento en el tiempo subida, que vamos a discutir qué es lo que es el tiempo subida. ¿Consultas? Nadie se pregunta, así que supongo que está todo bien. ¿Sí? A ver, vamos a preguntarle a alguien. Maureira, Diego Maureira. A ver. ¿Sí, profe? ¿Cuándo usaría usted coeficiente de amortiguamiento igual a 1? Cuando necesito alguna aplicación en donde se tenga que converger inmediatamente sin haber oscilaciones. Perfecto. Ya. Eso es. O sea, esa pregunta, a pesar de que más o menos obvio a partir de las ecuaciones, siempre produce problemas. Si yo quiero asegurarme de que no tenga oscilaciones y que la respuesta no tenga valores mucho más altos que la referencia, que podrían dañar de alguna forma un actuador físico, entonces le coloco igual a 1. Pero eso no es gratis, o sea, tiene desventajas que las vamos a ver después. ¿Sí? Cuando se controlan máquinas, por ejemplo, en los devanados de corriente, habitualmente para controlar la corriente se permite sobrepaso, porque es más rápido. ¿Sí? Y, a ver, hay distintas medidas de velocidad, eso lo tengo en otra transparencia, pero me estoy adelantando. Bueno, de todas maneras está en la transparencia. Hay algo que se llama el tiempo subida. ¿Sí? El tiempo subida es el tiempo que se demora entre el 10% y el 90% de la respuesta. Entonces yo puedo tener un sistema, por ejemplo, como este verde. ¿Eh? Bueno, este verde es un mal ejemplo porque es 0,3, pero podría estar acá en 0,5, ese es un ejemplo. Entonces, este sistema demora algo en llegar, ¿sí?, a estado estacionario que está por acá aproximadamente, el rojo. Pero se acerca a la referencia mucho más rápido. O sea, el tiempo en que el sistema empieza a operar cercano a la referencia, sin todavía estar en estado estacionario, es un tiempo reducido. Entonces, por ese motivo, en algunas oportunidades se elige con coeficiente de amortiguamiento del orden de 0,5, 0,6, 0,7. ¿Sí? Puedo soportar esta pequeña oscilación, si es que es pequeña realmente, esa definición también cambia de sistema a sistema, y llegué rápidamente a estar en la vecindad de la referencia. Y yo podría tener uno de 1, coeficiente 1, que va a ser una respuesta así, que no la tengo dibujada, y se podría llegar al mismo tiempo.
pero no llega rápidamente a la vecindad del punto de operación requerido. Entonces, ese es el motivo por los cuales a veces se utilizan coeficientes de amortiguamiento propios de polos complejos conjugados, y como les digo, en sistemas como máquinas eléctricas son los que más se usan. Ahora, para controlar la velocidad de una máquina es distinto, porque estamos controlando la corriente, pero la velocidad de una máquina podría ser que no me convenga tener sobrepasos. O sea, yo coloqué 1500 RPM y llega hasta 1600 y baja. Bueno, podría ser inaceptable eso, y ese caso es el de la corriente transportadora. Entonces, cuando controlo la velocidad lo hago distinto. O sea, generalmente tengo dos controles en sistemas como eso. Uno para la velocidad y otro para la corriente. Bien, estamos acá. Influencia de omega n, ya vimos la influencia del coeficiente de amortiguamiento, y la influencia de omega n es esta. Yo aumento omega n y aumenta la velocidad de respuesta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo 4 radianes y este punto está en 1. O sea, está en 2. Y tengo la misma función de transferencia, pero subí el omega n, o sea, tengo el mismo coeficiente de amortiguamiento, y estoy en la mitad de tiempo. Entonces, el tiempo de establecimiento es inversamente proporcional a la frecuencia natural para un sistema de segundo orden ideal. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que el coeficiente de amortiguamiento no tenga una influencia, pero habitualmente, como piensa un diseñador de sistema de control, y dice, primero voy a pensar en la forma que yo quiero la respuesta. Entonces la forma está asociada a un coeficiente de amortiguamiento. Y después de eso pienso en la velocidad. Y yo podría cambiar el coeficiente de amortiguamiento para reducir o afectar la velocidad, pero no se hace, porque yo estoy pensando el sistema en forma desacoplada. A pesar de que no es totalmente desacoplado. Como les dije, en el sistema de segundo orden ideal, cambiar el coeficiente de amortiguamiento afecta también al tiempo de establecimiento. ¿Ya? Pero eso es porque yo ya decidí una forma de onda, y esa yo no la quiero cambiar. ¿Correcto? Entonces, en general, los sistemas de segundo orden existen dos parámetros de diseño, que son la frecuencia natural, y cuando nosotros hablamos de frecuencia natural, tenemos que inmediatamente asociar ese término, que es lo que se hace siempre, con la velocidad del sistema. Esta es una velocidad matemática, teórica, ¿no? ¿Sí? Porque existen en un sistema físico existen otras variables que hacen que la velocidad del sistema sea más rápida o más lenta. Y eso está habitualmente relacionado con la potencia que puede entregar el actuador. ¿Sí? Por ejemplo, puedo mover bueno, en la bajada sí lo puedo hacer, pero en la subida, ¿puedo mover un ascensor medio segundo entre pisos? O sea, yo quiero cambiar del piso 1 al 10, por ejemplo, y quiero que ese cambio se haga en el ascensor en 5 segundos. Yo puedo diseñar el sistema, colocarle la frecuencia natural. Bueno, estamos pensando que las personas que se suben a ese ascensor no estarían aterradas, o sea que no existen esas variables. O sea, quiero subir el ascensor vacío. 10 pisos en 5 segundos. Bueno, sí lo puedo hacer. ¿Y cuál debería ser la potencia aproximadamente que tiene ese actuador? Eso casi siempre se olvida cuando se está haciendo control. Hay que tener una conexión con la parte física, y tengo por ahí unas transparencias más adelante, pero es mejor, como estamos en los conceptos básicos, discutirlo ahora. Nosotros tenemos que la potencia es igual a... debería usar ecuaciones para hacer esto. Insertar. Estamos terminando la clase porque se me está acabando el tiempo. Potencia es igual a... ¿A qué es la potencia? Bueno, hay varias definiciones, pero es la derivada de... La energía en el tiempo. Exactamente, la derivada de la energía en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo debería pensar en un ascensor?
yo estoy en el piso tanto, ¿ya? Entonces esto sería aproximadamente igual, no me acuerdo si tengo la prox ahí. Afortunadamente funcionan los mismos comandos de LaTeX, así que me aprendí los comandos y los estoy usando. Aprox es igual a, pero no para la fracción, creo. Debería funcionar, pero no la hemos memorizado. Entonces yo tengo cambio de energía potencial. Eso sería un medio. Me equivoqué. Es masa por MGH, sí. Se me había olvidado la fórmula. MG. Entonces, ¿qué tendría yo? MG y coloco H2 menos H1, o sea, eso significa la altura, o coloquémosle lo que había puesto, H10 menos H5. O sea, estoy subiendo del piso 10 al piso 5. Supongamos que tienen 3 metros cada uno, entonces sería, no lo sé, pues serían 3 metros por 5, serían 15 metros. Y acá abajo yo dije 5 segundos. Entonces, cuando yo me planteo un problema de control, yo también tengo que tener claro si el actuador que estoy utilizando me permite cumplir con esas condiciones, porque hay una parte física, ¿no? Necesito potencia para hacer esto, necesito cambios de energía rápido. Entonces yo lo que tengo aquí es la derivada de la energía, o sea, tengo la energía que voy a tener en el piso, o sea, esta energía 2 menos la energía 1 dividido por el tiempo. Y eso me va a dar una potencia. Y después voy, reviso mi motor, no sirve. O sea, aquí supongamos que tengo un ascensor, no sé cuánto pesará un ascensor, lo voy a mover por aproximadamente 15 metros en 5 segundos y me puede dar una cifra como por ejemplo 200 kilos, 200 kilowatts. Voy a la placa del motor y el motor tiene 20. No lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, cuando yo me coloco en un sistema y empiezo a trabajar con las fórmulas del sistema de segundo orden, que las voy a ver después, la fórmula del sistema segundo orden me dice, mire, el tiempo de establecimiento, y usted quiere 5 segundos, esto es 4 dividido el coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural. Yo hago eso y no me sirve. Porque esto tiene que tener una conexión con la parte física. Y eso es lo que no podemos olvidar cuando estamos diseñando controladores. O sea, nosotros hacemos el diseño, pero debemos tener claro, por ejemplo, la calidad de mi transductor, si yo tengo o no tengo el actuador adecuado y otras consideraciones que podemos ver después. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se entendió esta explicación de la potencia del actuador, el que le está entregando la energía a la planta? La planta en este caso es el proceso, el ascensor. ¿Se entiende eso? Sí, Sí, profe. Sí, ya, perfecto. Y esto es lo mismo, por ejemplo, cuando yo quiero cambiar bruscamente la corriente en un motor, yo podría decir ya, o la velocidad de un motor, eso es típico, que uno dice ya, pero ¿en cuántos segundos voy a cambiar el motor, la velocidad? Entonces yo tengo un motor y digo, voy a cambiar entre 0 y 1500 RPM y se me ocurre algo totalmente impráctico, lo voy a cambiar en 10 milisegundos. Y hago los cálculos del cambio de energía rotacional desde 0 a los 1500 RPM dividido por esos 10 milisegundos y me da unas cifras a veces que son ridículas. O sea, me da un actuador que el motor debería tener un actuador de 1 megawatt. Por supuesto, por lo menos en eléctrica no lo podemos probar porque no tenemos esa capacidad instalada. Entonces, ¿qué es lo que logro entonces cuando diseño un sistema de control? Que es muy rápido, pero que el actuador no puede cumplir con esas condiciones, es simplemente que el actuador, como viene protegido y un sistema físico, va a dar toda la energía que puede y la velocidad no se va a cumplir. Entonces uno dice, no, la teoría está mala. No, está malo el diseño. Bien. Consultas. Profe, ¿Sí? quería saber si pudiera subir la clase anterior. Creo que está arriba. Si esto está completo,
No he cambiado de juego de diapositiva porque hice una diapositiva de 60. O sea, la grabación de la clase anterior. La grabación también está arriba, ¿o no? ¿O no la han podido bajar? ¿En dónde está? ¿Está en cursos? No. O, por lo menos yo Ah, no. es que la subí a material docente, creo, como en un archivo WinRAR. Ah, bueno, Si no me equivoco. ya. ¿Y a dónde las suben normalmente? Es que generalmente lo suben enlaces algunos profes, como a YouTube y enlace o algo YouTube, así. ya, pero no, YouTube no me permitió hacer eso. Ya, Porque profe. me dice que mi teléfono, no sé qué tiene problema con el teléfono. Entonces yo traté de acceder a un área en que se permite subir archivos de grabaciones de muy pesadas y no me permite hacerlo. Entonces las subo acá. Ahí está la clase. A ver, no sé si no se ve ahí. Profe, Ahí está. ¿Se ve esta pantalla? sí. ¿Cursos? Ahí está. Sí. Lo voy subiendo clase a clase y le voy colocando el nombre que tiene ahí. Profe, y si no ha visto si puede dejarlo como un área común, como de un drive, por ejemplo, que ahí sí le deja subir archivos quizá un poco más pesados y es como más como para todos, así no tiene que ir subiendo los cursos, que es un poco latero para usted y para la gente que lo descarga también de repente. ¿Por qué es latero descargarlo en un curso? O sea, para subirlo y bajarlo depende del archivo. Si es muy pesado, a veces su curso tira problemas. Y para descargarlo, si alguien tiene muy pocos datos, para que no consuma todos los datos de su plan. Que a veces hay gente acá que probablemente esté con el celular descargando las clases. Ya, o sea, yo tengo Google Drive, pero honestamente no entiendo la diferencia en el plan de datos de bajarlo de Google Drive, que ahí podría crear un área común, o bajarla acá. No, es que, o sea, lo digo por un tema de recomendación que se suele dar, de que es mejor tenerlos en una carpeta Drive para que la gente lo pueda ver de forma online y no descargarlos. ¿Se entiende eso? Ya. O sea, es como una recomendación, ¿no? Así. Ya, pero lo puedo ver, sí. O sea, yo creo que cuando lo ves online tienes de todas maneras que descargarlo. De alguna forma tienes que traer el audio y el video. Ya, pero lo puedo ver, ya. Yo intenté varias veces crear la cuenta YouTube y no lo pude hacer. Me pedía, al parecer tengo que usar otro número de teléfono o algo así. Ya, ¿qué más? ¿Alguna otra consulta? Tengo varios chats, no sé si hay algo que sea reciente o... Ah, no, sigue siendo lo de los controles. Perfecto. ¿No tienen más dudas? Perfecto, nos No, vemos. Ah, sí, alguien iba a hablar. no, quiere decir que no tenía, o sea que parece que no habían dudas. 32, ya. Perfecto, nos vemos el próximo martes. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, Profesor,